último año han empezado a surgir en Twitch formas de producción mucho más parecidas a la televisión que a todo el paradigma de realización audiovisual que vimos en el vídeo anterior. Este proceso, como todos sabéis, tiene un nombre y apellido. En realidad, retransmisiones semejantes a la televisión se han producido desde casi los inicios de Twitch. Los eventos de eSports llevan años en la plataforma, e incluso la propia Twitch produce eventos de este tipo. La diferencia en el caso de Ibai es que no solo ha producido eventos especiales, las veladas, las campanadas, los casteos, el Mundial de Globos, un saludo Javi, sino que se ha lanzado a formatos y contenidos propios o directamente calcados de la televisión generalista cotidiana. Disaster Chefs, First Dates, Dame la pasta. También está el desastre de la promo con LOL, si te ríes pierdes, que comenté en este vídeo, pero eso fue algo excepcional que se notaba que no se realizó por gusto. Todo esto es por el lado del contenido. Por el lado de la producción también hay una diferencia fundamental entre las emisiones de Twitch o los eSports. Estas producciones se han realizado por empresas con jerarquías de arriba abajo. El caso de Ibai y del ibaísmo, término que he copiado de Albert Lloreta, demuestra la capacidad de Twitch de generar figuras nacidas dentro de la lógica de su propio modo de producción, capaces de producir formatos que compitan en planificación y calidad con la televisión. Además del caso de Ibai, hay otros formatos y contenidos en Twitch que, si bien no se igualan en calidad técnica, sí tienen cierta relación con formatos comunicativos clásicos y son ejemplos intermedios de este proceso. Pienso, por ejemplo, en los talk shows. Programas como el de Facu son la adaptación a Twitch de los matinales informativos, y más especialmente de las charlas y tertulias de la radio. Ah, delinquenti, comunisti. Ah, ma cosa facciamo? Sobre la radio, el formato de podcast en streaming también entraría por ejemplo en esto. Algunos de ellos, hechos desde estudios con mayor desarrollo técnico que el stream promedio, son también ejemplos interesantes de esta hibridación, pero ya hablaré de estos un poco más adelante. Ahora volvamos al caso de Ibai. Hay algunos matices al respecto de la producción del ibaísmo, aunque como ya he dicho, son un fenómeno nativo de Twitch en tanto que nacen por una figura mediática hija de este entorno, en su realización son posibles porque copian los modos de trabajo clásicos. Ibai no es el único realizador de estos contenidos. En este tiempo se ha dedicado a formar una productora con un equipo técnico propio, y donde además de él, otros streamers participan como rostros visibles del proyecto. Lo reconozco, soy el Peter, me habéis pillado. Más allá de esto, estos formatos parecen entrar en contradicción con algunas de las cosas que mencioné en el vídeo anterior sobre la naturaleza de los contenidos en Twitch. En la televisión nos encontramos con una realización marcada por una puesta en escena compleja. Todo esto, sobra decirlo, desaparece por completo en Twitch. Estamos ante un medio donde el streamer es a la vez director, presentador y realizador de su propio programa. La disolución de las convenciones de la producción audiovisual es máxima. Las nuevas formas de consumo de productos audiovisuales tienen mucho más que ver con comunidades y no en búsqueda de audiencias tan generalistas como fue siempre la televisión tradicional. Además de sostenerse sobre un desarrollo técnico elaborado, son contenidos calcados de la lógica de las cadenas generalistas. Esto es cierto, pero no del todo. A pesar de contar con más medios, estos programas siguen estando más cerca de las formas de realización de Twitch. Se ven las cámaras, los cables, los equipos. Podemos pensar, y es cierto, que esto se debe a que la producción de estos es más austera que la de la televisión tradicional, pero incluso contando con los recursos necesarios, esta ruptura de los formalismos es intencional. A los programas de Ibai se le ven las costuras, pero se nota por cómo están producidos que es parte de la esencia de los mismos. Refuerza la sensación de cercanía entre el espectador y el contenido. Por el lado de que sean contenidos calcados de la televisión generalista, sí, esto es así. De entrada, esto nos debería llevar a una reflexión de hasta qué punto la juventud está desencantada de la televisión y sus contenidos clásicos. Pero, más allá de eso, estos formatos siguen estando condicionados por la marca e identidad que hay detrás, y son su principal atractivo. Además de por el propio Ibai, estos se nutren de la presencia de otros muchos streamers más. Entre todos forman una esfera de comunicación y referencias internas con la que empatizan sus seguidores. Con todo lo dicho, queda una pregunta en el aire. ¿Y el proceso contrario? ¿Se está produciendo en la televisión una infiltración de las formas de Twitch o en general de Internet? Hace unas semanas estaba viendo la Fórmula 1. Yo no me bajo de la sainzneta. Cuando pusieron una pieza analizando el cambio de escudería del Nano. La pieza estaba montada de la siguiente manera. Williams está muy mal en esta temporada. Por tanto, está más que claro que el monoplaza de Alpine a día de hoy es bastante más competitivo que el de Aston Martin. ¿No os recuerda algo este estilo? A mí me falta la silla gamer.
Es cierto. Esta pieza, en condiciones normales, sería un VTR donde el narrador sería solo voz en off, pero no solo aparece como interviniente, sino que lo hace con un encuadre y setup calcados de los youtubers y streamers. Si esta pieza se ha hecho así, no es por necesidad, sino por deseo, ya que había otras formas de realizarla más convencionales. Busca transmitir unos códigos visuales y comunicativos que acerquen al comunicador con la audiencia. Hay más ejemplos. En 2020, Canal Extremadura emitió Desde el Balcón, el típico programa de recopilaciones de clip chorras. En este caso, la realización de Desde el Balcón sí estaba condicionada por la necesidad. Es un formato que surgió a consecuencia del gran confinamiento. Sin embargo, estos formatos normalmente se realizan con los vídeos uno tras otro y a lo sumo con una voz en off, o si hay presentadores es con un despliegue de recursos propiamente televisivo. En el caso de Desde el Balcón, los presentadores están desde su casa, por la necesidad de la pandemia, sí, pero con recursos como el zoom digital, que es algo que en internet se usa para enfatizar, pero en la televisión, por el respeto a los estándares de resolución, no se suele emplear. Desde el Balcón es un ejemplo de libertad creativa que, si ya sería raro verlo en una televisión nacional, en una autonómica directamente es una marcianada inexplicable. Sirva esto como muestra de orgullo por estos dos pibes que le presentaron esta fricada a Canal Extremadura y se la compraron. Mi más sincera admiración. Como estos dos ejemplos habrá muchos más. Ahora bien, seamos claros, son excepciones de nicho que solo son posibles como paréntesis dentro de la parrilla televisiva. Las estructuras y códigos de la televisión son demasiado amplios y robustos como para dejarse permear por estas nuevas formas comunicativas. No hay en la televisión generalista un caso de twitchificación de la televisión como sí lo hay en el caso inverso con Ibai. De hecho, de intentarse formatos que mezclaran estos códigos con las formas y presupuestos de la televisión generalista, seguramente no funcionaría. Y bueno, hablo en condicional, pero realmente tenemos ejemplos que lo demuestran. Algunos recordaréis aquel experimento raruno que fue Fiesta Suprema, un programa emitido en la 2 con Lulogio, Rock y Bollicao de presentadores y algunos de los haciendo la mierda de guionistas. Todo lo que se puede decir de lo que fue Fiesta Suprema lo ha dicho el propio Lulogio. Había una desconexión espectacular entre lo que queríamos hacer y lo que se podía hacer, porque la cadena también mandaba mucho. Tú llegas ahí y tienes delante a 5 cámaras funcionarios de 50 años que no te quieren ahí, que no te entienden y que lo hacen ver además, que quieren que lo sepas. Y están con la cámara así, mirándote así. La televisión a veces entiende mal los conceptos de cómo es un youtuber. De llegar y decir, bueno, tengo este gag que es que se ve esto y luego esto. Y que te mirasen como, ¿y eso por qué es gracioso? Entonces luego salía por la tele y lo que era esto y luego esto lo habían puesto al revés. Habían puesto primero esto y luego lo otro. No entendían por qué una cosa era más graciosa de una forma o de otra, o por qué cortado de una forma era más gracioso que de otra. Haciendo yo un puto podcast. A diferencia de la televisión, con estructuras y presupuestos que limitan la capacidad creativa y la innovación, la radio sí representa un ejemplo de un medio tradicional que se ha adaptado a las nuevas formas comunicativas. El podcast, a diferencia de Twitch, permite la realización de formatos con presupuestos muy bajos que igualan en calidad técnica a la radio. Esto, dentro del contexto de la digitalización del periodismo, ha hecho de esta adaptación no ya un deseo, sino una necesidad. Lo curioso es que las cadenas generalistas de la radio, particularmente Prisa con la SER, han sido y siguen siendo protagonistas y precursores de este cambio. Todo este proceso ha sido largo, complejo y con su propia historia. Como no es el tema del vídeo, no voy a entrar en ello, así que le voy a dedicar un vídeo propio. No va a ser inmediatamente el siguiente, pero no va a tardar en salir. Para esta ocasión solo nos centraremos en el cómo. La adaptación de la radio a internet ha pasado en primer lugar por atraer a figuras de internet y crear su propia cantera de comunicadores, alejada de los referentes radiofónicos clásicos. En la realización de los programas, el cambio respecto a los cánones habituales ha sido radical, tanto en la producción como en la emisión. Los programas se producen en un entorno completamente transmedia. Las cámaras entran en los estudios radiofónicos, creando una especie de programas de televisión de bajo presupuesto de charlas que se transmiten por YouTube. Podemos considerarlos programas de radio por los estudios donde se realizan y porque se suele intentar que lo visual sea más un complemento que algo necesario para entender qué ocurre, pero a veces ni eso se cumple. El resultado han sido híbridos que han funcionado sorprendentemente bien y que han creado escuela. Casos como el de La Vida Moderna han sido absolutos fenómenos pop. Más allá de este fenómeno particular, la presencia de internet ha influido incluso en los formatos más clásicos de las cadenas, haciendo que los comunicadores adapten sus discursos a la emisión online y aprendiendo a hibridarse de forma exitosa sin perder las formas habituales. Hay que coger y ir reconvirtiendo la radio lineal, la radio en directo de toda la vida, no a una radio bajo demanda, pero que tenga también una posible doble vida, ¿no? O sea, elaborar contenidos para que además de ser escuchados en directo, después puedan ser escuchados bajo demanda. Porque evidentemente una cosa que tú haces para escucharse solo bajo demanda tiene un diseño X y una cosa que haces para escucharse solo en directo tiene un diseño distinto.
Aunque he abordado el caso de la televisión como un medio donde la adaptación o no se ha dado o ha sido un fracaso, como ya vimos en vídeos pasados, la televisión en realidad sí está sabiendo adaptarse al nuevo contexto. ¡Ay, qué noche! ¡Ay, qué noche! ¡Ay, qué noche! Esta adaptación por lo general ha pasado más por la forma de difusión que por la producción, cambiando los medios de transmisión, pero manteniendo las formas. El 17 de noviembre de 2015, A3 Media lanzaba Fluxer, una plataforma de emisión cerrada donde distintos influencers contratados producían contenidos iguales a los que podrías encontrar en su canal. Fluxer tiene bastantes errores conceptuales de base. Es absurdo intentar competir de tú a tú con una empresa como YouTube, y se notaba que el contenido que se hacía allí era más por contrato que por deseo. De todas formas, Fluxer supuso la demostración decidida del interés de A3 Media por acercarse a los jóvenes. Fue la primera incursión de lo que terminaría llegando. En 2019, Fluxer pasaría a formar parte de A3 Player, la plataforma de contenidos de A3 Media. En este mismo año, A3 Media empezaba a producir contenidos exclusivos para A3 Player Premium, la opción de pago de A3 Media, que antes solo hacía de repositorio de contenidos antiguos de las cadenas, entraba en el terreno de las OTTs. Desde entonces, la apuesta por A3 Player Premium ha sido clara y decidida. En ella, A3 Media está produciendo contenidos para un sector demográfico muy concreto. A3 Media ha sido criticada por hacer pinkwashing, por aprovechar A3 Player Premium para dar una imagen progresista y LGTB friendly, a la vez que deja estos contenidos reducidos a una opción minoritaria y de pago lejos de sus vías generalistas. Es una crítica con la que estoy de acuerdo, pero sin que sirva de defensa, es verdad que los contenidos, por su forma de A3 Player Premium, encajan más con las plataformas de pago que con la televisión generalista. ¿Podría extenderme más? No lo voy a hacer. También estaría bien que no produjeran programas para TERFs. Pero entonces yo soy una transfoba también. Más allá de polémicas, con A3 Player Premium, A3 Media ha demostrado la capacidad de diversificarse y de entrar en nuevos medios como el mercado del vídeo bajo demanda. Recordad, como ya comenté en el vídeo de las audiencias de Twitch y la televisión, que es este sector el que está capitalizando la fuga de minutos de televisión. Junto a A3 Player, Televisión Española ha lanzado RTV Play con fines similares, mientras Telecinco tiene Mi Tele Plus. En esta, más allá de un canal de pelis de alquiler escondido, el grueso de su catálogo es un repositorio de sus contenidos en abierto. Su adaptación está consistiendo más en acuerdos con Prime Video para emitir bajo demanda algunos de los contenidos de su cadena. Yo pagué Mi Tele Plus durante un tiempo para poder ver muchísimas horas de Sálvame cuando estaba con el TFG, una locura. No paguéis Mi Tele Plus, es una estupidez. Como añadido, en todo este entramado, las OTTs también están en algo similar con la televisización de sus contenidos. Las plataformas se han lanzado a la producción de concursos en el caso de Prime Video o a documentales True Crime y realities en el caso de Netflix, alejándose de la producción de series y películas más propia de estas plataformas. Netflix está en manos de la extrema izquierda separatista. La adaptación de la televisión no solo se está produciendo fuera del circuito de las cadenas, también se está produciendo dentro. En este caso, los formatos no se han adaptado sustancialmente, pero la presencia de Internet ha pasado a ser determinante. Este es el caso de Operación Triunfo o La Isla de las Tentaciones. En estos se producen muchos más contenidos que los propios de las galas principales. Los programas se extienden a lo largo de toda la semana, con contenidos 24 horas y con producción para redes sociales, donde los propios concursantes de forma individual también participan. El uso de estas vías es bidireccional. Las comunidades que se forman en torno a estos programas interactúan entre sí en directo por redes sociales, además del clásico sistema de votos. Toda esta estructura es perfecta para estos formatos, explotando y exprimiendo las posibilidades de la telerrealidad. En vez de tomar las formas de producción de Internet, se han adaptado tomando el factor de la interacción entre el emisor y el receptor y la disolución de la realidad y la ficción. Tenemos también el caso Neox de Top Gamers Academy, producida por la misma empresa que Operación Triunfo y que imita el estilo de interactividad y emisiones 24 horas. Este caso se parece al de Fiesta Suprema como un formato televisivo adaptado con rostros de Internet. He visto opiniones que lo ven como un fracaso y otras como ejemplo de éxito transmedia. Como no he visto nada de él, no os puedo dar mi opinión. Finalmente, aunque es un caso más de nicho, la televisión también se está adaptando mezclando sus emisiones propias con emisiones a través de Internet. Está el caso del Chiringuito, que emite contenidos exclusivos por Twitch, o el de Movistar, que emite partes de sus programas a través de YouTube. El caso de Movistar es muy interesante. La Resistencia es lo más parecido que ha habido hasta la fecha a una auténtica twitchificación de la televisión. Supone una ruptura absoluta de los formalismos televisivos, tanto en las formas y la realización como en la actitud del presentador y colaboradores, tanto las secciones como las entrevistas. Todo esto termina derivando en un formato muy particular que consigue la cercanía y la naturalidad propias de Internet, aunque no funcione en todas las entrevistas. ¡Viva Ignatius! Podremos criticar bastantes cosas de la Resistencia, yo el primero, pero que ha sido un fenómeno pop, por suerte o por desgracia, es innegable. Aparte de por el cambio tan radical en los códigos comunicativos y por el tipo de entrevistados,
Parte de ese éxito se debe a la difusión por YouTube. Esta estrategia la ha empleado a menudo Movistar para atraer público y le ha sido muy efectiva, pero su interés siempre ha sido hacer que la gente pague por el contenido, ya sea con los paquetes de fibra o con Movistar Lite. Desde que en septiembre de 2021 las entrevistas de La Resistencia dejaran de emitirse por YouTube íntegras, ha perdido fuelle en repercusión y visualizaciones. Hay que decir, eso sí, que La Resistencia en su nacimiento le debe más a la radio que a la televisión. La Resistencia no se comprende sin la vida moderna. Pero ese, como ya he dicho, es un tema para otro vídeo. Viva o exército guerrileiro do povo galego safe. Una vez tratados los medios tradicionales, volvamos al tema principal, que es Twitch. Con el análisis que he hecho puede parecer que quiero dejar en muy buen lugar a todos estos fenómenos y nuevas formas de contenido y difusión por innovadoras, pero no todo es perfecto. Sí, sin duda los casos de éxito de estos nuevos comunicadores son para resaltarlos, y el valor de gente como Ibai atreviéndose a experimentar y arriesgarse debe ser reconocido, pero también presenta límites. Cuando hablé de la televisización mencioné particularmente el ibaísmo con todo lo que ello implica. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que este fenómeno no se puede comprender sin la figura de Ibai, sin la existencia de un rostro reconocible que por su propia cuenta y determinación ha decidido lanzarse a esto. Cuando hablamos de la televisización de Twitch, realmente de lo que hablamos es del canal de Ibai y de su productora. Es un fenómeno llamativo y de peso en la plataforma y a nivel comunicativo, pero no es un fenómeno estandarizable. Me cuesta concebir un escenario donde se pueda generar escuela. Aunque en estos momentos todos estemos siendo arrollados por la ola de los números y los récords como el caso de La Velada, personalmente tengo dudas del futuro de este tipo de formatos en el medio y largo plazo. Albert Lloreta, que le he robado lo del ibaísmo, ya lo señalaba. ¿Hasta qué punto puede darse el ibaísmo sin un Ibai detrás que lo justifique? Supongo que es la contraparte de una forma de contenido basada en la transformación de personas en marcas e identidades. Como me digas que he hecho otro evento, me corto los cojones. De hecho, La Velada es la mayor muestra de la limitación para estandarizar y explotar estos formatos. A pesar del éxito de los números, La Velada no fue rentable económicamente. Podremos hablar de exposición mediática y de otras cuestiones, pero en lo que se refiere a la explotación comercial, el escenario es muy incierto. Si queréis, yo os presento todos los patrocinadores, cada euro que han metido y cada euro que se ha gastado. Y cuando veas los contratos así, verás que hay una pérdida importante. Para que estos formatos tuvieran más recorrido, la propia Twitch debería intervenir de forma más activa en estos procesos. En estos años, Twitch ha traído y puesto a sueldo a grandes streamers. Auron, por ejemplo, más allá de cobrar por subs y donaciones, está contratado por Twitch. Además, las mejores opciones de monetización han llevado a muchos creadores nativos de YouTube a volcarse en esta plataforma a la que conseguían una base suficiente de fans que los respaldara. Con esto y con eventos como los Twitch Rivals, Twitch está intentando implicar, pero como ya vimos anteriormente, los éxitos individuales en cifras de los streamers se contraponen al estancamiento generalizado en el que lleva la plataforma desde hace más de un año. Si a esto le sumamos los cambios que se han dado en la monetización y los precios de Prime, el escenario no es tan favorable como podría parecer. Además, la apuesta principal de inversión de Amazon en el audiovisual es Prime Video, lo cual deja a Twitch con una posición subordinada. Es un caso parecido al de YouTube. Con 15.000 millones de dólares de ganancias, YouTube supone menos del 10% de las ganancias de Google, quedando relegada durante años entre las prioridades de la compañía, aunque hay quienes dicen que esto puede empezar a cambiar. En cualquier caso, esto nos llevaría a otra cuestión, y es que ¿hasta qué punto sería algo realmente deseable que la televisización de Twitch fuera algo generalizado? Desde hace años, la defensa de los contenidos de Twitch y YouTube frente a la televisión se ha venido respaldando en la superioridad moral. Frente a la rancidad o la toxicidad de la televisión, con especial inquina contra los programas del corazón, Twitch y YouTube representan un soplo de aire fresco capaz de ofrecer contenidos de calidad. Esto es más difícil que un día sin paja. Ya de entrada, esto de los contenidos de calidad en internet, en fin. Pero sin entrar a eso, si se supone que Twitch había llegado para renovar el panorama creativo en forma y fondo, repetir los mismos formatos de siempre pero renovando el Star System de famosillos que lo componen, no es el cambio que se nos había vendido. De todas formas, insisto, esto no quita mérito a lo que está haciendo Ibai o a sus programas. No me los he visto todos, pero por ejemplo, Dame la Pasta me ha parecido entretenido. Creo que hay otras formas bastante peores que Twitch ha importado de la televisión, algunas de ellas dentro del abanico de las cosas más ampliamente criticadas, como el sensacionalismo más tóxico. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la emisión del juicio de Amber Heard fue algo de absoluta vergüenza. Si este sensacionalismo en la televisión ya era repudiable, en internet, alimentado por la necesidad de posicionamiento y de buscar lo más llamativo, ha derivado en un estilo de vídeos, más en YouTube que en Twitch, totalmente demencial.
Lo que me sorprende de este tipo de canales es que haciendo vídeos diarios de este tipo de temas no estén en un psiquiátrico. Y yo sudando y llorando para sacar vídeo cada 3 semanas. Otro problema de la televisización de Twitch es que no sé hasta qué punto es deseable la pérdida de las formas televisivas en favor de la naturalidad. Llamadme rancio si queréis, pero soy de aquellos que defienden el valor de las formas y de las cosas bien hechas. Puede que en el corto plazo este estilo sea más mainstream y accesible, pero en el largo plazo estaremos perdiendo parte de la esencia de estos formatos. Sí, esto también se lo he copiado a Albert, pero estoy 100% de acuerdo. Los problemas de los contenidos en Twitch van más allá de la televisización. Los formatos propios de Twitch también presentan limitaciones. Aunque a lo largo del vídeo he resaltado la diversidad y la especificidad de los contenidos en internet, quien esté a diario en estas plataformas sabrá que esto no es del todo así. La mayoría de los streamers terminan haciendo contenidos muy similares, si no directamente iguales, donde el único valor añadido es ver concretamente al stream del que eres fan realizar el contenido, y no el contenido como tal. Además de dejarse llevar por la moda del último videojuego o el tema de tendencia, nos encontramos con formatos como las reacciones, donde directamente el contenido de interés no es lo que haga el streamer, sino que consiste en ver al streamer viendo otro contenido y comentándolo. ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! Muchas veces se termina produciendo contenido como churros de forma intensiva para subirlo con facilidad a YouTube, y donde lo más importante es la capacidad de rentabilizarlo reduciendo el flujo de trabajo al mínimo. Que lo natal es peor. Tienes que organizar un proceso de votación. Si quieres hacerlo de forma fácil, gente, lo quiero editar. Te presentamos a Junto a esto podríamos hablar de los peligros de la sobreexposición y del problema de hacer de tu vida y tu identidad tu marca personal. En estos vídeos solo me he centrado en formas, formatos y contenidos, así que no entraré en ese asunto. También podríamos mencionar cómo este nuevo contexto de producción de contenido que engancha especialmente a los jóvenes está sirviendo de atractivo para las marcas y la publicidad. Casos como las criptos, las apuestas o la comida basura podrían ser interesantes por polémicos, pero como no voy a entrar en detalle no me voy a meter en eso. Lo que sí tengo que mencionar es que me flipa el ojo de algunos equipos de marketing como el de Santa Lucía, que ha visto muy coherente patrocinar mensualmente los directos del grupo de Auron, Pidgin, Reborn y compañía. Porque claro, ¿qué mejor público objetivo va a haber para una compañía de seguros que los chavales entre 10 y 25 años? A lo mejor existe una explicación económica completamente lógica, pero a mí, hasta que no me la expliquen, me va a seguir haciendo muchísima gracia. Con esto ya está prácticamente todo dicho. En principio iban a ser 2 vídeos y al final, como ya expliqué en el anterior, han sido 3. Han sido vídeos muy extensos, pero también muy trabajados. Ya os adelanto que el próximo, que va a ser de un tema completamente distinto, va a ser aún más extenso y aún más detallado. Así que espero que os gusten estos formatos más elaborados. En algunas partes he podido explicar cosas demasiado obvias, pero como siempre he querido tener un punto didáctico para quienes solo conozcan estos fenómenos de oídas. Además, mi intención era hacer un análisis detallado de la realización audiovisual, y así ha sido. Detallado. Os mencioné antes a Magno Bravo, así que os voy a dejar en la descripción algunos vídeos suyos de este estilo hablando de gente como Ibai o Wismichu. También os dejo el vídeo de Lord Draug sobre Top Gamers Academy, y si hay alguna otra referencia que considere interesante, también os la dejo en la descripción. Y como siempre, recordad, suscribíos, compartid, activad las notificaciones, comentadme si este tipo de formato más elaborado os gusta. Y por supuesto, comed bien, poneos fortísimos y apreciemos un poco el alma y el corazón de las formas televisivas, que es algo que tampoco tiene por qué perderse en el nuevo panorama audiovisual que están haciendo. Y con esto, me despido.